Dice su coleguilla que estamos de vuelta con otro vídeo. Y hoy, como estáis viendo en el título, hoy es un vídeo diferente. Hoy no es ni un análisis, ni un reaccionando, ni ninguna cosa de esa rara. Es un vídeo de esto informativo para toda la gente que le interesa este tema, ¿no? Que hay muchísima gente que, pues, que está empezando o que lleva ya tiempo y realmente no saben cómo se hace esto y están más perdidos que la olla al café, o que lo hacen pero lo hacen fatal y no tienen unas pautas para seguir. Entonces, pues bueno, he querido hacer este vídeo porque alguna vez sí me lo han preguntado de, oye tío, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Y digo, pues voy a hacer un vídeo y se lo enseño a todo el mundo, y el que quiera buscar pues cómo se hace un press kit para una agencia de DJ y tal, pues que lo busque en YouTube, y ahí está mi vídeo, y pues que no lo haga más, digamos, de forma cutre, ¿no? Así que sin más dilación, como digo siempre, vamos para adentro. Lo primero que tenemos que hacer es crear una carpetita con vuestro nombre y ponéis pues Periquitos de los Palotes Press Kit 2024, y así pues cada año, como lo vais actualizando, pues lo vais metiendo cosas nuevas y lo vais actualizando, lo vais subiendo a la nube o a donde vosotros tengáis una cuenta, como Mega, Mediafire, Rapichar, en fin, cualquier plataforma esta para subir archivos y mantenerlos ahí. Pues lo vais actualizando y ahí lo tenéis. Entonces os creáis una carpetita. Bueno, y como estáis viendo aquí, pues yo me lo he ordenado por carpetas. Tengo el apartado de fotos, ¿no? Tengo las fotos actuando, o sea, pinchando. Tienen que ser fotos de muy buena calidad, que os la haya hecho un fotógrafo, que sea una foto muy buena, que tenga luz, que se vea pues el sitio con gente, un equipo decente, en fin, una foto como Dios manda, ¿no? Una foto cutre con el móvil, que no se ve nada. En fin, ya sabéis vosotros. Y luego pues tenéis aquí pues vuestras fotitos, ¿no? Pues actuando una foto que se vea bien, que os la haya hecho un fotógrafo con una cámara pues potente, ¿no? De verdad, una buena foto, que esté retocada en colores y tal. Y bueno, pues que os sirva de guía, pues fotos que se vean muy bien, que se vea una sala guapa, un equipo decente, que se vea público, en fin, una foto bien hecha, que os la haga un fotógrafo, ¿veis? Una foto de lejos, una foto de cerca, en fin, que tengáis un poco de cada, ¿no? Pero que se os vea que sois vosotros los que estáis pinchando. ¿Y cómo hacéis esto? Pues evidentemente, si vosotros no sois fotógrafos y no tenéis una cámara buena, y tampoco podéis hacer las fotos vosotros mismos cuando estáis actuando, así que tenéis que hacer una pequeña inversión. Y cuando vayáis a pinchar un sitio en medio, que es una fiestecilla, que sabéis que va a haber gente, que va a ir a lo mejor muchos colegas vuestros a veros pinchar, que es un cartel medio potente, que una fiesta, digamos, muy puntera, pues para ese día contactáis con un fotógrafo por internet, o algún amigo que tengáis que sea fotógrafo, le pagáis, oye tío, ¿cuánto me cobras por hacerme una fotillo esta noche? Pues mira, te cobro 50 euros, te cobro 100, te cobro 200, en fin, cada uno te va a poner unos precios dependiendo del fotógrafo. Y hacéis la pequeña inversión, va ese día, os hacéis las fotitos y ya os las pasa pues en alta calidad, y ya tenéis una parte del press kit preparado para todo ese año, ¿no? Digamos que todos los años habría que estar haciéndose fotos y actualizando, pero eso tampoco tiene que ser así, no tienes por qué estar todos los años haciéndote las fotos, digamos, para ese año. ¿Qué es lo suyo? Sí, pero no todos lo hacemos. Yo me hago fotos de higo a breva, y bueno, ya cada 3 o 4 años digo, tengo que actualizar, y al final pues la hago, ¿no? Pero bueno, por lo menos para empezar, pues que tengáis eso, unas fotitos actuando que sean pues decentes y en alta calidad, que cuando las pasen a la máxima calidad posible, no que os las pasen por el WhatsApp a una calidad paupérrima, que de un WhatsApp se pasa a otro, y al final uno hace captura el otro, y en fin, cuando vosotros me le mandáis la foto pinchando al tío del evento, y el tío abre la foto de definición tiene lo que yo de cura. Entonces eso no vale, tenéis que tener las fotos en alta calidad, porque si no, no sirven. Entonces, primer apartado, las fotos actuando. Segundo, fotos para flyers, ¿no? Pues tenéis que tener las típicas fotitos del cartel, ¿no? Que suelen ser digamos, de cuerpo, de barriga para arriba, no suelen ser de cuerpo entero. Es muy raro, porque normalmente en un flyer siempre suelen coger a lo mejor la parte esta que te sale la cara y un poco de los hombros. Entonces, pues fotitos, el rollo esto, ¿no? Pues yo me hice aquí una sesión de un montón de fotos, son más o menos todas iguales, pero no son las mismas. Como estáis viendo, las fotos, pues bueno, en blanco y negro. A alguna le gusta esta, pues para poner, a lo mejor poner la cara en un lado y las letras en otro, en fin, ya para el que construya el flyer, pues que tenga, digamos, una variedad
de fotografías para él poder hacer el flyer para una cosa o para otra. Es que la quiere pues en color, en fin, que luego todo esto, pues evidentemente las fotos, como he dicho antes, tienen que estar en alta calidad, que se vean muy bien, que sea una foto hecha con una cámara de verdad, no con un móvil, ni con una GoPro. Y bueno, pues esos fotitos de blanco y negro, en color, en fin, de las que veáis, pero que os la haga un fotógrafo, bien en un estudio o bien en algún sitio, en un spot, yo que sé, en algún sitio que conozcáis, que sea la típica fábrica que está destruida, que está abandonada, que tiene unos sitios guapos, que tal, que os podéis hacer una fotito de ya he dicho, de cabeza hasta medio cuerpo, que son las que se van a usar. Y bueno, pues os lleváis un fotógrafo que haga una sesión de fotos, y luego os manda por todas, y las que os gusten pues se las pagáis y ya está. Entonces tenemos el apartado de las fotos pinchando, el apartado de las fotos para flyers, luego tenemos los logotipos, evidentemente pues el logotipo de vuestro nombre, lo suyo es que os lo haga un diseñador, que no lo hagáis vosotros con el Paint, porque yo he visto cada diseño que no sé si echarme a llorar, porque yo también, aparte de todo lo que hago, de YouTube, pinchar, bueno, todo lo que hago, aparte también hago flyers, también he hecho páginas web, en fin, hago un poco de diseño gráfico. Entonces pues bueno, también he hecho flyers para gente, o sea, yo le digo, mándame los logos y las fotos, y la gente te manda unas fotos que es que dan pena, que es que eso, con eso no se puede hacer nada. Y unos logotipos con el fondo super pixelado, una calidad muy baja, en fin, todo eso tenéis que evitarlo a toda costa. Tiene que ser un logotipo que os lo haya hecho pues un profesional, y luego eso, que siempre os pasen el logotipo, como he dicho, en alta calidad y sin fondo. Como veis, no tiene fondo, lo tiene que pasar o bien en vector, o bien lo tiene que pasar en PNG, que no tiene el fondo, que no tenga fondo negro ni fondo blanco, para que a la hora de yo, que soy un diseñador, voy a hacer un flyer, pues cojo su logotipo, lo arrastro y ya el logotipo está cortado, no me incrusta también el fondo, y luego tengo que borrarlo yo, que me pego media hora para borrarlo, en fin, que esos son, digamos, cosas para salir del paso, pero no es lo ideal. Entonces, si queréis, digamos, tener ese toquecillo un poco más profesional, os recomiendo eso, las fotos y los logotipos siempre alta calidad, que os lo haga un profesional, no lo hagáis vosotros si no sabéis, y los logotipos siempre en PNG sin fondo, en alfa, lo que se llama. Si lo tenéis en vector, pues mejor que mejor. Y luego tenéis que tener, por ejemplo, los vídeos, que esto es lo mismo que las fotos. Tenéis que, cuando haya una fecha puntual, que eso es muy fácil, a la fiesta donde vosotros vayáis a pinchar, club y tal, siempre suele haber a lo mejor un tío que es el fotógrafo de la sala, ¿no? Que lo suelen contratar para eventos y tal. Entonces vosotros quedáis con el cante, habláis con el tío, oye tío, cuando yo vaya a pinchar no sé qué, me gustaría que me echara unos vídeos y unas fotos, ¿cuánto me cobra? Ah, pues mira, ya que voy a la fiesta, pues mira, te cobro 50 eurillos, te cobro 80. Ah, venga, vale. Y eso lo tenéis que hacer. Si queréis tener una movida así, profesional, os tenéis que gastar dinero. No podéis decirle a tu prima, la del quinto, que con el iPhone te eche un vídeo haciendo así, porque eso realmente para luego no va a servir. Eso sirve para las redes sociales, para poner el Instagram, para el momentillo y tal, pero para hacer un press kit esos vídeos no sirven. De hecho, os digo, cuando vosotros digamos publicáis en sellos discográficos y tal, y queréis hacer una campaña de promoción pues de un EP que va a salir, normalmente los sellos te van a pedir todas estas cosas. Te van a pedir el press kit con fotos a alta calidad, vídeos a alta calidad, nada de vídeos que se mueven, o sea, eso es lo principal. Entonces, bueno, lo que he dicho, tenéis que tener vídeos cortitos, lo suyo es que os lo hagan tanto profesionales como por ejemplo vuestro amigo que tiene el iPhone 38, que ha hecho unos vídeos de la polla, pues entonces también os podéis echar unos vídeos verticales, porque también lo vais a necesitar pues para ciertas campañas de promoción, por si queréis poner cosas en Instagram y necesitáis un vídeo pues de la fiesta en vertical. En fin, tenéis que tener todos los formatos. Por ejemplo, yo tengo aquí uno de la Code, pues como veis es un vídeo que dura pues 30 segundos y es un vídeo que se ve a máxima calidad. El sonido es directo, porque en este caso a mí me pasó que yo grabé la sesión y luego no se grabó nada. Pero bueno, en el caso este vídeo sirve porque es un sonido que se oye de lejos, y como una fiesta, lo guapo es también que se oiga el sonido ambiente, ¿no? De la gente pues gritando, o sea que
no es tan malo que el sonido no sea el sonido directo de la mesa, ¿no? ¿Veis? Pues son los últimos vídeos en alta calidad que tengo. Bueno, pues vídeos. Luego tengo aquí otro del Chain Club. ¿Veis? Pues un vídeo que me echó el cámara que tenía en ese momento. Pero veis, este vídeo, por ejemplo, un vídeo que se mueve. Este vídeo, por ejemplo, no me serviría para una campaña con Beatport, pero por ejemplo para ponerlo en Instagram, para algún tipo de campaña, lo que queráis, que eso era, este era el chico que me grabó el vídeo ese, que él amablemente pues me dio su correo y luego me dijo, venga, yo luego te paso los vídeos. Yo directamente yo no lo conocía, o sea que yo ni siquiera había hablado con él para que me grabara, ni le pagué ni nada, simplemente la promotora ya le había pagado para que cubriera el evento, para que grabara los DJs en ciertos momentos. Y él, pues bueno, pues un trato de tú a tú, me dijo, venga, sí, pásame tu correo, yo te paso los brutos de los vídeos. Y él pues me pasó algunos vídeos y la verdad es que el tío tenía una cámara de puta madre y bueno, son unos vídeos muy guapos. Que se mueven, vale, solo me sirven para ciertas cosas, como he dicho, para campañas de Instagram. Bueno, como veis yo tengo dos carpetas, uno que son los vídeos cortos en alta calidad y uno que son los vídeos cortos en baja calidad. Porque los vídeos cortos en baja calidad son los que suelo usar para Instagram, porque es una tontería poner un vídeo que pese 12 gigas en Instagram, porque Instagram te lo va a comprimir y se va a ver igual el de 3 gigas que el de 12, o sea que es un poco absurdo. Tenéis que tener pues los vídeos comprimidos para las redes sociales, pero siempre tenéis que guardar el alta calidad para cosas que las necesitáis para mandarla. Mándame el vídeo pero que esté en Full HD, o vamos, lo suyo es que esté en 4K, pero bueno, con que esté en Full HD es suficiente. Lo he dicho, los vídeos luego en baja calidad para las redes sociales. Siguiente paso, la biografía, muy importante, también os la voy a pedir para muchísimas cosas, para lanzamientos de temas, para sesiones, o sea, para podcast, para una entrevista de una revista, o sea, para miles de cosas. La biografía siempre la van a pedir. Y bueno, las biografías, pues como todo, se van actualizando con los años y le vas cambiando cositas, pero ya son minucias, ¿no? Digamos que lo gordo y el coñazo es cuando no tienes nada y tienes que crearlo todo desde cero. Tienes que crearte la foto, los vídeos, la biografía. Eso es más coñazo, pero cuando ya lo tienes todo y simplemente con los años va avanzando, bueno, pues la biografía la vas modificando un poco, vas cambiando alguna cosita, pero más o menos siempre es la misma, porque realmente tampoco una cosa muy que la gente se ponga a leerla, ¿no? Bueno, sí, pues, que hay que tenerlo, pero que tampoco tenéis que tener la biografía de la mejor escrita del mundo. Vamos, una biografía pues que no sea muy extensa, que yo veo gente que pone la biografía ahí desde que nació hasta los 50 años, todo lo que ha hecho durante toda su vida, que eso tampoco sirve para nada, porque nadie va a leer tanto. Tiene que ser biografía más o menos cortita, donde vaya directamente al grano, quién eres, de dónde eres, dónde has pinchado, si tienes sello discográfico o has sacado en sellos discográficos, pues dónde has sacado, si has hecho remixes con uno o con otros, pues con quién lo has hecho, y alguna información que tenga relevante, pues si hagan algún concurso de DJ, algún concurso de lo que sea, pues también lo pone. En fin, un poco los méritos que tenéis. El que esté empezando y no tenga biografía, pues bueno, se busca un colega de estos que escriben muy bien, le dice, oye tío, escribe una biografía que estoy empezando y no tengo realmente currículum, ¿qué voy a poner ahí si no pincho en ningún lado? Y él pues inventa pues 4 o 5 líneas, pues más o menos pues con tu movida, ¿no? Pues Periquitos de los Palotes nació en Guadalajara y a sus 16 años empezó a interesarse por la música electrónica. Actualmente lleva 2 años en la escena y siempre se ha visto influenciado por el techno, no sé qué. Ya con eso ya casi tenéis 3 o 4 líneas. En fin, que una biografía cuando no tenéis, digamos, méritos, es muy fácil de hacer, y cuando ya los tenéis, pues más fácil todavía. Pero como siempre, lo suyo es que os la haga una persona que sepa escribir, para que os haga una cosa coherente, bien escrita y sin falta. Y el siguiente apartado es el Technical Rider, lo que se llama, que esto te lo van a pedir en muchos clubs. Ya cuando digamos has subido un poco el nivelillo, pues te van a decir, mándame el Technical Rider. Y tú, si no tienes ni idea, pues vas a decir, pues vale, mi prima del quinto. Este es un término, un concepto que se usa muy a diario. Entonces, pues también lo tenéis que tener en vuestro press kit. Y yo, por ejemplo, os voy a enseñar el mío, no lo copiéis, que os veo que sois muy copiones, no copiéis el mío, simplemente para que veáis lo que es un Technical Rider. Vosotros podéis hacer algo similar, pues bueno, ponéis vuestro nombre, un diseñito, el logotipo, Technical Rider. Y bueno, normalmente esto es lo que se le envía a los promotores de la sala, para que vean lo que tú necesitas
cuando va a pinchar un sitio. Y cada uno pone lo que le salga del higo. Yo he visto de jockey como estoy Aoki, que pide 50 tartas, que pide una PlayStation, en fin, que piden, por pedir que no quede, no, piden de todo. Yo sinceramente no necesito esas tonterías. Yo voy a pinchar y lo que necesito son, pues como estoy viendo aquí, una Pioneer, por una Nexus 2 o superior, nunca por debajo de la Nexus 2, 13 DJ Pioneer de JM2000, Nexus 2 o superior, nunca inferior, dos monitores de 1000 vatios con dos subwoofers de 15, con control independiente de volumen desde la mesa de mezcla y un ventilador en la cabina. Eso es indispensabilísimo para mí porque yo paso mucho calor y siempre pido un ventilador. El 90% de las veces que voy a los clubs el ventilador no ha venido, se ha quedado en su casa acostado. Pero bueno, ahí está el Technical Rider, se lo han mandado, el tío lo ha confirmado, el promotor lo ha confirmado 20 veces que sí tiene el ventilador, y cuando llega al club no está el ventilador, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Veis, yo luego he puesto aquí debajo también a modo gráfico para que, digamos, el que sea un poquillo más corto, ¿no? Para que lo entienda, para que entienda cómo tiene que ir la cabina. Cuando yo me suba a pinchar, pues quiero que estén 2 CDJ en la derecha y en la izquierda pues uno. Si hay 2, pues mejor, pero bueno, yo voy a usar 3, o sea que prefiero que si hay 3, que estén 2 en la derecha y 1 en la izquierda, que luego los ponen como quieren, te ponen 2 en la izquierda y 1 en la derecha, en fin, hacen lo que quieren, pero bueno, tú lo mandas, tú lo tienes ahí hecho y en algunos sitios sí que se lo toman al pie de la letra y lo hacen, que esos son realmente los profesionales. El resto, pues bueno, se lo pasan todo por ahí abajo. Como veis, pues yo pongo aquí mis monitores para que me los pongan, la mesita, como tienen que ir conectados y mi ventilador y ya está. Luego, pues bueno, hay otra cosa que se llama el Hospitality, creo que se llama, no me acuerdo, pero creo que se llama así. Y bueno, ahí pones tú también, digamos, lo que tú necesitas para actuar las bebidas, ¿no? Pues yo, por ejemplo, yo pido Coca-Cola cero, agua, alguna vez pido cerveza, alguna vez pido ron, en fin, pero lo básico es Coca-Cola cero y agua. Y eso es lo que también os podéis hacer un documento, o incluso aquí en el Technical Rider podéis también poner una línea de lo que necesitáis a la hora de actuar. Por 5 botellas de agua, una botella de Moët 2 de 500 euros, pues lo ponéis ahí, el tío cuando lo vea se va a echar a reír y no lo va a comprar, pero bueno, vosotros lo ponéis ahí y queda muy bien. Y ya con eso ya tendríamos un press kit, digamos, completo. Siempre se puede aderezar, ¿no? Ponerle más cositas, pero esto es lo que siempre vais a necesitar: las fotos actuando y fotos de estudio, los logotipos, el vuestro y el de vuestro sello si lo tenéis, en alta calidad y sin fondo, los vídeos a alta calidad, vídeos cortos, la biografía la tenéis que tener porque es la historia de vuestra movida, y luego el Technical Rider ya para cuando salga la primera fecha o empiecen a salir bolitos, pues vosotros le mandáis esto al tío, al promotor, para no decirle, oye tío, yo pincho con 12 DJ, no sé qué, que eso luego al tío se lo olvida. Pero bueno, esto ya estamos hablando cuando ya pases a unos niveles un poco más profesionales, ¿no? Si tú vas a pinchar en el pad de tu pueblo y tú le dices al tío, te voy a mandar Technical Rider, tío, pues se va a pegar una avanzada raíz a tu costa y va a hacer el ridículo. Pero bueno, yo he hecho este vídeo para la gente que ya está un poquillo por encimilla, que está ya en unos niveles un poco más profesionales y muchas veces le han pedido el press kit y no saben lo que es o no saben lo que tiene que incluir, y bueno, y se producen pues unos caos. Como he dicho, yo he hecho muchos flyers y le he dicho, mándame el press kit, y bueno, el press kit no, pero le he dicho, mándame tus fotos, mándame tus logos y mándame tu biografía. O sea, el 90% de la gente te manda unas fotos que dan pena, que es que no se puede hacer nada, unos logotipos que es que parece que lo han hecho con el dedo en el móvil. O sea, unas cosas de locos. Y claro, realmente la imagen en esto lo es todo. Si tú tienes un logotipo que es horrible y encima está a mala calidad con el fondo, se lo manda a un tío, lo ponen en un flyer, eso ya rompe el flyer entero. Imaginaros que el flyer lo ha hecho el mejor diseñador del mundo y el flyer está guapísimo. Vosotros le mandáis vuestro logotipo que es horrible y por cojones queréis que lo pongan en el flyer, y el tío cuando pone vuestro logotipo en el flyer, así en un ladillo, el flyer echa a arder, se destruye, se autodestruye, ¿no? Como los mensajes que le mandaban al de Misión Imposible. Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Entonces, por eso, que tengáis cuidadito con los logotipos, las fotos y todo esto, que lo haga un profesional, que tampoco es muy caro, que solo tenéis que hacer pequeñas inversiones. Así que nada, que este ha sido el vídeo de hoy, diferente, como he dicho de principio, pero muy necesario, porque ya os digo,
pues me he encontrado cada cosa a la hora de hacer diseños que da pena. Espero que alguien vea esto y le sirva de ayuda y le ayude a perfeccionar su press-kit o a hacer su primer press-kit, y que con eso contacte con alguna sala y le salga un bolito por el vídeo este. Y si es así, pues que le dé muchos likes a este vídeo, que lo comparte, que me lo ponga aquí en comentarios. Oye tío, tu vídeo me ha servido, es más, he conseguido pinchar en monegro por hacerme press-kit. Pues tío, ole tu polla. Así que nada, sus colegas, que nos vemos en el siguiente vídeo. Que si te ha gustado este vídeo, que seguro que te ha gustado. Si no te ha gustado, pues hasta luego, Lucas. Y que lo compartas con tus colegas, que le des muchos likes, que me comentes qué te parece. Y que nos vemos en el siguiente, sus colegas. Adiós.